Desayunar y vimos así a lo lejos una nube de humo bastante grande que salía de la montaña. Cuando empezamos a averiguar a las 9 de la mañana, el fuego ya había avanzado a tal manera que había cubierto 1000 acres, 11 de la mañana 1750 acres. Y estaba mirando en el capítulo 9 que vamos a estar tocando en el día de hoy, cómo Dios compara la maldad con el incendio. Dios llama, por ejemplo, a esta nación, hemos estado mirando desde el primer capítulo en adelante, una nación que llamada por Dios, escogida por Dios, sin embargo, fíjense, Dios la llama gente pecadora, gente maligna, gente depravada, que han provocado la ira de Dios. Una de las cosas que notamos es que cuando estamos viendo este tipo de personas que empezando por los gobernantes y de ahí para abajo, nos dice allí en el capítulo 5 de Isaías que a lo bueno lo llaman, le dicen malo, y a lo malo le dicen lo bueno. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es esto: ¿cuánto va a durar el que la gente o naciones sigan rechazando a Dios y yendo en contra de sus mandamientos y su palabra? ¿Saben? La palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y puede uno estar pensando que puede salir adelante riéndose o mofándose de Dios, yendo en contra de su palabra, pero tarde o temprano la maldad lo va a alcanzar. La maldad, noto yo, que está azotando prácticamente en todo el mundo, no es solamente en esta nación. Esto es algo que me lleva a mí a poder entender lo que dice la Biblia con respecto a la corrupción, lo que dice a la degradación de naciones. Y Israel es un gran ejemplo de lo que vamos a estar mirando, lo que estamos viendo alrededor del mundo. Porque cuando llega a su pico más alto, ¿qué es lo que podemos esperar? Y como les digo, Isaías aquí vio el pecado de esta nación. Como nosotros, mirando lo que sucedió en aquella nación, podemos comparar en nuestros días lo que está sucediendo alrededor nuestro. Yo considero que las mismas llamas que sacudieron a Israel, son las mismas que van a hacer no solamente en esta nación, pero en todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes allí en Génesis 6 y versículo 5? Dice Dios que vio la maldad que era tan grande en la tierra, era mucha la maldad, y nos dice que los designios en los pensamientos del corazón era de continuo mal. Así que vemos las condiciones que estaban en el presente aquí cuando está hablando Isaías, pero vamos a ver las condiciones en el tiempo de ahora, y vamos a ver algunos principios que cuando llegamos a ese punto, lo que vamos a ver en esta mañana es esto: ni con todo eso que Dios vea juicios viniendo va a detener su mano una vez que comience a dar al hombre lo que el hombre está pidiendo. Es el juicio de Dios. Pero vamos a ir a Isaías en el capítulo 9 y veamos versículos 9 y 10. Dice que el Señor había enviado palabra a Jacob y cayó en Israel, versículo 9, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Algunos estarán diciendo, bueno, ¿qué quiere decir esto? El primer punto que vemos nosotros, las condiciones. Y vamos a compartir con ustedes 4 puntos por los cuales yo creo
que vamos camino hacia lo que es los juicios de Dios viniendo sobre todo el mundo. Yo considero que estamos, sí, sinceramente viviendo los últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo considero que necesitamos observar las condiciones de lo que está sucediendo alrededor nuestro, porque la cosa se está poniendo bastante seria. Y vamos a ver algunos puntos. Yo quiero compartir con ustedes 4 puntos en este día, los cuales nos vamos a dar cuenta el por qué estamos pero tan cerca. En primer lugar, estamos notando aquí, versículos 9 y 10, que esta nación estaba llena de orgullo y de altivez, pero más que nada estaba llena de orgullo. Y vemos nosotros que la soberbia, la altivez del corazón que estamos notando acá, ellos están diciendo, cayeron nuestros ladrillos de barro, pero vamos a labrar piedras. Es decir, si caemos nos vamos a levantar y vamos a hacerlo más fuerte. Nos dice a nosotros que en lugar de higos de Egipto, que es lo que es cabrahigos cabrahigos, está hablando de higos que vienen de Egipto. Y en lugar de una higuera, están diciendo vamos a poner un cedro, un árbol bastante fuerte, cuestión de que si caemos nos vamos a levantar, nos vamos a sobreponer sobre cualquier eventualidad que pueda venir en nuestra contra. Y lo que están diciendo aquí es que no necesitamos a Dios. Nosotros podemos sobreponernos por nuestra cuenta. No necesitamos a Dios, podemos ir en contra de Dios, podemos burlarnos en contra de su palabra y de sus mandamientos, pero en definitiva lo que vamos a notar es una cosa: cuando una nación actúa de esta manera, Proverbios 16, versículo 18 nos dice esto: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pedro dice esto, que Dios resiste al soberbio, no lo aguanta. Dios no puede tolerar personas o naciones en estas condiciones. En el 2006, el entonces senador, que ahora es presidente de esta nación, dijo en una entrevista, él dijo lo siguiente: se burló de una manera tremenda del libro de Deuteronomio, de Levítico y del Sermón del Monte. Y él dijo, no podemos usar Levítico, no podemos usar Deuteronomio, y menos podemos usar el Sermón del Monte para poder hacer las pólizas o las leyes de esta nación. Y se empieza a burlar de que Deuteronomio dice que apoya la esclavitud. Empezamos a mirar que Levítico, que castigara a los niños, y después en el Sermón del Monte comienza a decir que lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo no sirve para que la nación pueda estar enfocándose siquiera en esos 3 libros para tener la Biblia como una fuente de información que ayude a una nación. Y podemos ver entonces que las pólizas que se están haciendo, las leyes que se están haciendo, tristemente, está todo en contra de lo que dice la palabra de Dios. En Génesis 11, ustedes se acuerdan, aquel primer líder del mundo dijo, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Estaban determinados de tal manera que nada los iba a hacer desistir hasta que aparece Dios en escena y confunde el lenguaje de todos y allí se dispersan por todos lados. ¿Sabes? La única manera que los juicios de Dios vengan sobre este mundo y poder evitar todo esto, yo lo único que me doy cuenta es, si no viene la intervención de Dios, que va a ser cielos nuevos y tierra nueva, porque vemos que vez tras vez tras vez, juicios de Dios sobre naciones. Lo vemos allí en Génesis, hubo una inundación, eso no los asustó demasiado. Vemos Sodoma y Gomorra, vemos el Imperio Romano, vemos distintos imperios que han ido en contra de Dios, y cada uno ha fracasado. Y va a seguir fracasando porque este Dios es el Dios de la historia y es el Dios que determina todo, quieran o no, sobre este mundo. Versículos 14 al 16, segundo punto que quiero compartir con ustedes es que,
Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. En segundo lugar, encontramos que los guías son engañadores. ¿Sabes lo que es el engaño? El engaño es hacer creer la mentira como que es verdad. Eso es engañar a una persona y de causar lo que es una impresión equivocada en cuanto a los sentimientos, a lo que nosotros podamos estar viendo, altera nuestros sentidos. Fíjense, por ejemplo, allí en el capítulo 3 de Génesis, cuando el enemigo le dice a Eva, con que Dios dijo, y entonces dice que Eva se puso a pensar, vio que el árbol era bueno, que el fruto era bueno. No lo vio desagradable. Alteró el sentido. Con que Dios dijo, no, te voy a decir una cosa, Eva, no van a morir. Sino que el día que ustedes coman de este fruto, ustedes van a ser igual a Dios, van a conocer lo bueno y van a conocer lo malo. Altera los sentidos, de tal manera que le hace creer la mentira como que es verdad, y entonces nos encontramos en el lío tan grande que tenemos en el día de hoy. El gobierno, en el versículo número 16, nos dice que son aquellos engañadores, aquellos que nos dice en el capítulo 10, versículo 1, aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Y tuercen las leyes para acomodar todo aquello, lo que desea el corazón negro y lo que es el corazón perverso. Fíjense en ustedes que todas las leyes que están implementando en estos momentos tienen que ver con todo aquello que, si Dios dijo que esto no es así, sin embargo se burlan, se ríen, niegan, atacan, agreden a lo que es a las iglesias, aquellos que están allí para poner la palabra de Dios en alto. Y sin embargo notamos nosotros que las leyes comienzan a torcerse. ¿Sabes? Hay algo interesante con respecto a lo que sucedió en los años 1960. Yo soy de ese periodo, así que aquellos que son conmigo se van a sonreír de una manera y ustedes se van a dar cuenta si son de los 50 para arriba o no. 1962, 1963, se prohíbe la oración en las escuelas, porque dice, cuando fueron a juicio, dicen que va en contra de la primera enmienda, the First Amendment, it's going against the First Amendment, yendo en contra de la primera enmienda de la Constitución. Sin embargo, esa misma enmienda prohíbe todo aquello que impida el libre ejercicio de la religión o la libertad de expresión desde 1791 hasta 1962. Prohíbe, escuchen esto, la primera enmienda prohíbe todo aquello que impida el libre ejercicio de la religión o la libertad de expresión. Pero en 1962 encontramos una contradicción a lo que es esa primera enmienda. ¿Por qué? Porque se prohíbe la oración en las escuelas, porque no se puede mezclar la religión con el Estado. Y de ahí comienza todo esto. La ley del discurso o el hate speech. Me llama mucho la atención este segundo punto que quiero traerles con respecto a, fíjense en ustedes cómo los guías, los gobernantes son engañadores, porque el hate speech o lo que es la ley del discurso de odio, es que dice esto, se los voy a leer, no se puede atacar a una persona o grupo por su origen étnico, religión, raza o por la orientación sexual. Por un lado, no se puede hablar en contra de los homosexuales o el lesbianismo, porque eso es un discurso de odio. Sin embargo, si este grupo empieza a decir que los cristianos están yendo en contra de nosotros, mis hermanos, ellos tienen más favor que lo que puedan ser las iglesias. Qué contradicción la que nosotros vivimos. Tratan de poner todas estas leyes para acomodar lo que hay en el corazón, y eso es exactamente lo que nos está diciendo aquí el capítulo 10. Nos dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. En definitiva, la que va a sufrir va a ser la nación
con todas estas leyes. Estados que han votado, fíjense en ustedes, estados que han votado en contra del casamiento